Gustavo, Dale. ¿estás? Espérate que, no, que ponga el... Ah, está grabando. Ya está. Va. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer dar inicio a este ciclo de conferencias de ACEP 2022. Estas conferencias las hemos enmarcado bajo un título general, que es Fundamentos de la Clínica Psicoanalítica. Si bien la idea que pensamos es que cada conferencia funcione como una unidad en sí misma, pensamos que la lógica de trabajo a través de la serie de conferencias, bueno, pensamos que está bueno hacerlas porque se van a abordar temas importantes del psicoanálisis y de la práctica clínica. Así que bueno, están invitados a participar de todas las conferencias. Van a ser una vez al mes, seguramente junto con el flyer de esta convocatoria está el programa con las conferencias que se van a dar a lo largo del año. Bueno, vamos a dar inicio a esta primera conferencia que va a estar a cargo de Coti Benítez. Ella ha titulado la conferencia Lo Inconsciente. Presento brevemente a Coti. Coti es miembro de ACEP, que es la Asociación Cuyana de Estudios Psicoanalíticos. Es miembro de EOL, de la Escuela de Orientación Lacaniana, y de la MP, que es la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Además es docente de la especialización en Clínica Psicoanalítica de Orientación Lacaniana, que se da en el marco del Colegio de Psicólogos. Bueno, aprovecho a la vez agradecer al Colegio de Psicólogos, con su presidenta Gabriela Dick, por el auspicio de estas conferencias, bueno, que también nos dan un marco distinto. Así que, bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por participar, y bueno, le paso la palabra a Coti. Gracias, Pablito. El tema de... me hace ruido el tema, el poner el nombre conferencia, que yo personalmente entiendo que la conferencia es alguien que hable, los demás que escuchan y se termina. Yo invito a ustedes, los invito a todos, a una conversación sobre esto, llámese conferencia o como se llame, pero yo la pretendo poner en el marco de una conversación. O sea, que me pueden interrumpir cuando quieran, cuando no se entienda, porque lo más probable es que habrá momentos en que no me dé a entender, bueno, me preguntan, ustedes saben cómo soy y me conocen bastante, así que bueno, los invito a participar de esta charla. En primer lugar les cuento una cosa, una intimidad. Cuando yo puse el título a la conferencia fue sin pensarlo. Dije, lo inconsciente. Después me retracté y le dije, no, Eliana, poné el inconsciente. Y después dije, no, seguí con lo inconsciente, porque fue lo primero que se me ocurrió y me tengo que hacer cargo. Y así fue como empecé a recorrer los textos de Freud, para poder entender lo que es lo inconsciente, diferente a el inconsciente. Entonces, fue una interesante búsqueda en los textos de Freud. Yo no lo había hecho nunca, este caminito, a partir de lo inconsciente, porque uno cuando escucha lo inconsciente tiene un atributo de cualidad, es como una cualidad del sujeto, lo inconsciente, lo consciente. En cambio, cuando uno dice el inconsciente, tiene otro estatuto, es un sistema, es toda una estructura. Entonces, me fui guiando por lo que le pasaba a Freud con este concepto. Porque todos recordamos cómo comienza esta historia. Y comienza con las histéricas para Freud, donde las histéricas le mostraban un síntoma que él no, ni el sujeto ni él podían entender por qué le pasaba eso, de dónde salía. O sea que se le presentaba un desafío a Freud. No voy a contar la historia de la hipnosis y de todo eso, porque eso lo conocen. Pero a mí me interesa precisar en ese momento lo que a él le pasaba.
no era, por lo general, representaban esos síntomas contenidos sexuales, reprimidos. Para él es un punto de referencia esto también. Freud descubre una insistencia que refiere a un deseo de la sujeto que se le anuda al síntoma. Si leemos sus trabajos del inconsciente, encontramos una gran dificultad que él manifiesta permanentemente en todos sus escritos. Él descubre el inconsciente, también esto lo saben, en 1900 con la interpretación de los sueños. Es por primera vez que define y da como iniciado el psicoanálisis con el concepto de inconsciente. Pero a él siempre se le presentaba como una ambigüedad ese concepto. El concepto de inconsciente es bastante complicado ubicarlo y cercarlo. Incluso Lacan lo dice en televisión, en la página 537 de los otros escritos, él dice que el término inconsciente tiene un inconveniente, que es el ser negativo. Sería lo no consciente, inconsciente, no consciente. Eso es lo negativo de esa palabrita, lo que le permitiría, dice Lacan, suponerle cualquier cosa en el mundo. Entonces, esto a mí me guía la lectura de los textos de Freud, porque el Freud, a medida que va enunciando el concepto y queriendo cercar el concepto de inconsciente, va agregando cosas al inconsciente. Como le dice Lacan, es un negativo que te permite poner cosas ahí adentro. Entonces, esto me parece que es central para hacer la lectura rigurosa de los textos de Freud. Cosa que hacía mucho que no hacía yo, que siempre uno se larga por la última enseñanza, y resulta que la última enseñanza la tenemos en Freud. Y lo vamos a ir viendo de a poco cómo aparece la última enseñanza en Freud. Bien. Se queja mucho Freud de ese término. Lo veía con mucha dificultad. Y al principio lo presentaba como en el 1900 con la interpretación de los sueños, lo presentaba como una necesidad de cubrir las lagunas que dejaba el inconsciente, y esa era la tarea de él en el análisis. Pero en 1912, en su escrito Lo inconsciente, y ahí cuando yo leí Lo inconsciente en Freud, dije, bueno, yo de algún lado lo había sacado. Esas son cosas del orden del acto donde uno no sabe por qué lo hace. Bueno, parece que lo había sacado de ahí, y me alivié porque dije, no estoy delirando, porque uno puede delirar tranquilos acá entre todos ustedes. Y yo, por supuesto, voy a delirar con ustedes, pero Lo inconsciente está escrito en ese 1912. ¿Y qué dice ahí? Él define 3 sentidos al concepto inconsciente. Le da 3 sentidos. Imagínense, empezó la dificultad de nombrar el inconsciente. Los 3 sentidos eran, el primero uno descriptivo. El descriptivo era el más fácil, consciente e inconsciente. No hay problema. El dinámico decía, y lo voy a leer porque me parece importante, decía que los actos inconscientes tenían una fuerza de aparecer sin ser reconocidos, como por ejemplo en el síntoma. Es decir, que el inconsciente aflora, pero no lo reconoce el sujeto. ¿Y aflora dónde? En el síntoma. Y tercero, la tercera descripción de inconsciente
es sistémica, es estructural. Dice, es un sistema que se da a conocer por procesos que también son inconscientes. Acuérdense qué procesos hay en el inconsciente. El desplazamiento y la condensación. Ok, esos también son inconscientes. Y las huellas némicas quedan también en el inconsciente. Es decir, que el inconsciente tenía procesos que da cuenta de un sistema, el sistema inconsciente. Hasta ahí estábamos bárbaros, entendíamos todo, y venía el tema del síntoma en esa época como síntoma de lo reprimido. Solamente por la represión venía y se formaba el síntoma, que cosa que en el análisis, cuando uno levantaba la represión, el síntoma desaparecía. No le fue tan fácil a Freud encontrar ese mecanismo. Tuvo en 1914, antes de esto, en ese mismo escrito de lo inconsciente, Freud sale de lo inconsciente, instala el inconsciente, que es un sistema estructural. Entonces, en 1914, sigue preocupado por esa ambigüedad que el nombre le producía y agrega, ahí ya empieza a poner cosas adentro del inconsciente, agrega el preconsciente en 1914, que pertenecía al inconsciente, pero reprimido, pero que era susceptible de ser consciente. Pero que habían, perdón, voy a apagar esto. Habían contenidos inconscientes que nunca se iban a ser conscientes. Hay otros que sí y hay otros que no. Ya tenemos un nuevo integrante del sistema: consciente, preconsciente e inconsciente. Como ven, Freud trataba de anudar la clínica que él escuchaba. Tanto lo dinámico de 1912, que era esa fuerza que salía del inconsciente y que, por ejemplo, el síntoma, como lo sistémico en el 14, son enmiendas que Freud va haciendo y que lo llevan a formalizar una frase que anticipa a la segunda tópica. La frase es esta: todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo inconsciente es reprimido. ¿Qué dejó abierto ahí? Dejó abierto una puerta maravillosa para formalizar el yo. Entonces, plantea que el yo tiene algo de inconsciente, otra cosa nueva al inconsciente que agregamos. El yo tiene algo inconsciente, dice, que se comporta como reprimido, sin exteriorizar efectos intensos, sin devenir consciente. Este inconsciente, dice el Freud, no es latente tampoco, está ahí. Es un inconsciente de otra manera. O sea, que el inconsciente ya tiene varias cosas, ¿no? Que no tienen que ver solo con lo reprimido. Hasta ahí se sigue, ¿no? Está. Bien. En este yo,
que integra el inconsciente, en el 1933, en las nuevas conferencias, conferencia 31, mantiene el valor descriptivo del inconsciente, ¿se acuerdan? Inconsciente-consciente. El dinámico lo mantiene igual, pero como hay muchos procesos que se sustraen del yo, Freud considera que deben ser reconocidos como inconsciente también sectores del yo y del super yo. Otra cosita que le agregamos al inconsciente. Es decir, que el inconsciente vuelve a sostener este quantum de cosas, dice Lacan. Son muchas cosas que uno puede poner ahí. Pero Freud, ni lerdo ni perezoso, dice que por eso decide no llamar más al sistema inconsciente, inconsciente. Ahí se corre Freud y llama, en lugar de sistema inconsciente, lo llama ello. El ello es el que tiene el contenido reprimido que no termina de salir muy fácilmente y que produce sus efectos. No así ni el ello, perdón, ni el yo, ni el super yo, que tienen un aspecto inconsciente, pero no reprimido. Bueno, esta ensalada, que la comemos todos, es interesante, ¿no? Porque hay, incluso usé una clasificación que hace Miller de los textos de Freud, y se las voy a dar para que ustedes lean con una lógica. Por ejemplo, hay una primera etapa del término inconsciente que está con los siguientes textos: la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana y el chiste y su relación con el inconsciente. Esos tres textos hablan del primer concepto que Lacan toma de Freud, con la particularidad que ya les voy a contar cuál es. Pero son los textos donde Freud plantea el desciframiento del sentido. Uno alcanzaba un sentido reprimido y el síntoma desaparecía. Para Lacan, él plantea en estos textos la vuelta a Freud. Y ahí tenemos los varios textos hasta el seminario 10 que hablan de este inconsciente, y él lo nombra desde otro lugar. ¿Por qué? Porque en lugar de usar el yo como lo hace Freud, que tiene un poder sobre lo demás, porque tiene el poder de reprimir, el poder de orientar, el poder de organizar la psiquis del sujeto, es todo ese poder del yo, Lacan lo pone en el lenguaje. Esto es lo interesante, cómo Lacan hace una lectura de esos textos, y como él trabaja con las tres dimensiones, imaginario, simbólico y real, plantea que ante esos conceptos psíquicos, el lenguaje es lo que ordena y estructura al sujeto, no es el yo. Esta es la primera vuelta de Lacan a Freud. Después va a tener una segunda vuelta. Por ahora se mantiene durante mucho tiempo en ese lugar del sentido, de la significación, es de la cadena significante, y dice: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Ese concepto no va a cambiar, lo va a sostener, pero ya después veremos de qué lenguaje se trata. Por ahora era el lenguaje cadena significante. Bien, a ver, ¿qué más les puedo contar de ese momento?
Dice Lacan que el lenguaje es el que ejerce la castración. Y es cierto esto. Por eso uno dice el lenguaje está antes del sujeto. Ya antes del sujeto, el lenguaje viene y opera. En cambio, para Freud, el que operaba era el yo que reprimía. Que reprimía lo, llamamos qué, a ver, que reprimía ese yo. Pero lo ponía en ese lugar. En cambio, Lacan dice que lo que primero está es el lenguaje y por lo tanto el lenguaje es esa castración inaugural del sujeto. Y cambia la definición freudiana de inconsciente cuando lo define como un saber, un cierto saber. ¿Por qué? Porque los significantes, en la cadena significante, mantienen una cierta relación entre ellos y el analista va detrás de esa relación. Bien. Hay un segundo momento en los escritos de Freud, en la obra de Freud, el segundo momento el viraje de Freud. Viraje de Freud que Lacan toma como referencia a uno de los textos. Son tres, les cuento cuáles son. El de 1920, Más allá del principio de placer. 1921, Psicología de las masas y análisis del yo. Y en 1923, El yo y el ello. Después yo le voy a agregar otro que van a ver por qué. Este viraje de Freud de los años 20 es llevado por la técnica. ¿Por qué? Porque no sabía ya qué hacer con el síntoma. El desciframiento no le alcanzaba, no podía hacer desaparecer el síntoma. Y siempre quedaba algo de ese síntoma para Freud. Y eran tres cosas que me parece viola porque es clínica esto. Es la reacción terapéutica negativa, el masoquismo primordial y la pulsión de muerte. Son los tres elementos que circulaban permanentemente sin poder, con el desciframiento, hacerlos o correrlos o por lo menos permitir al sujeto una mejor relación con el otro. ¿Qué pasaba? Que con estos textos tenemos, en el más allá del principio de placer, tenemos el goce. Hay un goce en este texto que está más allá del placer, ¿no? Y cuando en el 1925 Freud escribe Inhibición, síntoma y angustia, ya saben los que van a la especialización, lo que significa ese texto, porque por primera vez pone al síntoma por fuera de los significantes del sentido, del bla, 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 y lo pone en relación a la pulsión. Eso es fantástico. Eso es Freud. Freud por primera vez habla del síntoma a partir de la pulsión. Aunque el yo sea supuestamente por Freud el que reprime la pulsión, esa pulsión reprimida se satisface de alguna manera, porque la pulsión se satisface siempre, pero a partir de la represión del yo, esa pulsión se satisface en el síntoma. Caramba, si esto no es lo real, ¿dónde está? Lo dice Freud. Lean El síntoma en Freud, por favor, y van a ver que en ningún momento habla del desciframiento, porque él tenía un problema con la dirección de la cura
y la técnica psicoanalítica. Entonces, estamos frente a un momento de viraje donde él dice, yo no voy a llamar más sistema inconsciente, voy a llamar ello. Hay el inconsciente en varias áreas del área psíquica, pero no necesariamente haya que llamar sistema inconsciente. Porque cuando se llama el sistema inconsciente se dice el inconsciente. Sigue siendo una cualidad multívoca el inconsciente. Por eso digo lo inconsciente. Ahí pesqué por qué no podía decir el inconsciente. O sea, que en la primera serie de Freud tenemos una relación semántica donde el desciframiento era la estrategia. En la segunda hablamos de regresión cuando se trata de la libido, hay una satisfacción sustitutiva en el síntoma. Y cuando Freud dice satisfacción sustitutiva en el síntoma, eso es goce. Por eso dije, en Freud yo encontré la lectura que hizo Lacan y de la cual hizo uso maravilloso, y hoy podemos pensar la clínica desde otro lugar, es decir, desde lo real. Bueno, pero no nos vayamos todavía a la última enseñanza. ¿Por qué el yo puede reprimir la pulsión? Es una pregunta que uno podría hacerse, ¿no? Porque el yo, que es una instancia inconsciente pero no reprimido, ¿por qué el yo puede, ¿cómo es? ¿Por qué el yo puede reprimir una pulsión? Y lo dice Lacan, no, perdón, lo dice Miller, que justamente puede reprimir el yo, según Freud, porque viene del ello, el yo. Está enganchado en el ello. Acuérdense la perita esa famosa del dibujito en la conferencia 31. Entonces el yo puede reprimir una pulsión porque el yo viene del ello. Es un ello modificado el yo. Modificado por la percepción externa, por la gente que nos rodea, por los afectos, por todo. Ese es Freud. ¿Qué más quería transmitirles? Hay más. Ambos, tanto Freud como Lacan, plantean un inconsciente que es corte. ¿Qué es el corte? ¿Qué quiere decir esto? Que no es el mismo corte para Freud que para Lacan. Que el corte que plantea Freud se ubica en la realidad. Acuérdense que para él el inconsciente discontinuaba a lo consciente. O sea, que la realidad le llevaba al sujeto a discontinuar su consciente. Entonces, el consciente. Entonces aparecía el inconsciente como una laguna que había que rellenar. Ahí se ve el corte. En la discontinuidad que Freud plantea, pero además de la discontinuidad,
él está en relación a la realidad. Incluso ya con el yo está en relación a la realidad. O sea que viene de la realidad la información para que ese sujeto aparezca con consciente e inconsciente. Y dice Freud, no dice Freud, lo dice un colega, que es en este caso Chamorro, el corte se ubica en Freud como un agujero en la conciencia. Es corte de la conciencia. Y sobre eso arma el inconsciente. Por eso se debe restablecer la continuidad, pero el interlocutor siempre es la realidad. Es interesante poder diferenciar el inconsciente que Freud nos presenta. ¿Qué interlocutor tiene? Y tiene un interlocutor que es nada más ni nada menos que la realidad. Incluso con la estructura, la segunda tópica, porque dice que el yo es el que está en contacto con el mundo externo y es el que domina un poco al ello y puede organizar a la psiquis del sujeto. En cambio, para Lacan, el interlocutor no es la realidad, sino que es el vacío. Y acá tenemos que hablar un poquito más. El interlocutor, para que el inconsciente aparezca, es el vacío. Es un vacío estructural que se produce no solamente en la constitución subjetiva, que lo podemos ver si quieren, sino también en el análisis. Ese vacío estructural en el análisis es cuando, dice Chamorro, vaciamos de contenido al inconsciente. Le sacamos todos los bla, 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 para quedarnos casi con el vacío. La idea es que quede el vacío. Porque ahí, cuando aparece ese vacío, hace falta cubrirlo. Y dice Lacan, debe armarse una construcción ficticia. Debe hacerse una construcción ficticia en ese hueco, en ese vacío. Que es el fantasma y el síntoma. Yo lo llevaría al seminario 10, donde Lacan, por primera vez, puede leer inhibición, síntoma y angustia de nuestro querido Freud y puede formalizar en ese momento el objeto A. Seminario 10, inhibición, síntoma y angustia. Yo he aprendido mucho con ese texto. Entonces, es ahí donde en ese punto hay algo del orden de lo real. Dice Miller, Lacan no quería darle bolilla a ese texto. Él seguía con el desciframiento, con los significantes. No había forma de que leyera o se pusiera a trabajar. Hasta el seminario 10. Después que trabaja inhibición, síntoma y angustia, lo echan. Lo echan de la IPA. Mira lo que le costó el texto. Pero formaliza algo que no es significante. Ya no todo es significante, hay algo que no es significante y es el objeto A. Esto es lo que le permite a Lacan pensar un inconsciente distinto, un inconsciente que sale de lo simbólico y plantea en la angustia, ni más ni menos, esa angustia inaugural de cada sujeto, que es
el vacío, el desamparo, que algo tiene que hacer ahí, y ahí es donde se crea, a partir de la angustia, la represión. No es poca cosa esto, ¿no? Porque nos está dando la pista de que la angustia, y eso lo dice Freud, no lo dice Lacan, lo dice Freud, que la angustia es previa a la represión. Y que la represión viene al lugar de la angustia porque es un agujero, un vacío, un desamparo insoportable. Bueno, eso cuando estamos en el análisis, en la dirección de la cura y en la función que nos toca desempeñar, estamos ahí frente a un sujeto cuya angustia nos viene a revelar su propia caída, su propio vacío. Pero una angustia no es angustia de todos los que vienen y cuentan, estoy angustiada, no, no. Es la angustia como efecto, como producto, como efecto del análisis, y que es una angustia productiva, no es la angustia paralizante. Entonces, ahí tenemos un indicio de lo que, cuando uno dice que el interlocutor de Lacan para pensar el inconsciente es el vacío, está anudado a estos dos seminarios, seminario 10 y seminario 11. Bien. El estatuto ético del inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Justamente el estatuto ético del inconsciente tiene que ver con este vacío original. A partir de esto es que se construye una ficción. Hay una existencia a partir de una inexistencia. Pero los caminos de lo real siguen su curso y Lacan, luego del seminario 19 y 20, ubicará al inconsciente estructurado como un lenguaje en un lugar segundo. O sea, que siempre vamos a trabajar con el inconsciente. Sabemos que este es el encuentro con el paciente o el analizante, futuro analizante, en sus primeros contactos con nosotros, que ese inconsciente que traen es el del inconsciente, diríamos, de que se puede descifrar o no, eso verá el analista qué hace con eso, porque te ofrece un contenido y vos verás qué haces con ese contenido. Porque es una cadena significante. Entonces el analista va a aplicar ahí su mirada, porque en este momento Lacan en el seminario 11 plantea al inconsciente como un sujeto supuesto a saber. Ya no tenemos el inconsciente que conocíamos de Freud, ni el inconsciente conjunto estructurado como un lenguaje solamente, sino que también hay un inconsciente sujeto supuesto a saber, que es la cadena significante también. Bien, en ese punto es que Lacan plantea el final de su enseñanza un momento posterior. El inconsciente es como un momento segundo. El primer momento es el par-l'être, efecto de lo real, con su síntoma. Yo sé que esto es complicado, pero ahora no voy a explicar eso. A mí me interesaba ubicar el inconsciente y cómo Freud pasó del inconsciente
descifrado a un inconsciente pulsional. Cuando trabaja con el yo y el ello, y inhibición, síntoma y angustia, y todos los textos de más allá del principio placer. Ese es el texto que toma Lacan, más allá del principio de placer. Bien, entonces, ese es el inconsciente de Freud, de Lacan, que es distinto al inconsciente de Freud. Al final de su enseñanza, sostiene al inconsciente, como les dije en un segundo tiempo, donde está la cadena significante, donde está el gran otro, donde está el fantasma. Todo lo previo a esto es lo real. Es el efecto de lo real que aparece el parlete. Y en lugar del lenguaje hay la lengua. La lengua. Por eso el lenguaje va a ser algo que quiere saber, es, ¿cómo dice? El lenguaje es, espérense, el lenguaje es una elucubración de saber sobre la lengua. Es decir, que ya no tenemos el lenguaje del S1 más S2, sino que es una elucubración de saber, que ahí está el S1, S2, pero sobre la langue, que es del orden de lo real. Y ahí está el nudo Borromeo y toda esta historia que es, a mi entender, por ahora, para pensarlo más adelante. Pero me parece importante que este concepto de inconsciente, tanto en Freud como en Lacan, van girando hacia lo real. Es inevitable por la relación con el síntoma. Bueno, no tengo más para decir. No tengo más, no trabajé más que eso. Me gustaría escucharlos a ustedes, qué les parece, qué sienten, qué escuchan, qué entienden, qué no entienden, qué dije que no se entendió. No se escucha nada, padre. Hay una mano levantada ahí, Coti. Hola. Mayra. Ay, Mayra, ¿cómo le va? Bien, ¿usted cómo le va? Bien, bien. Bueno, primero agradecerte la conversación. Me parece eh, siempre muy llamativo cómo todo está en Freud. Eh, Exacto. y me quedé pensando porque estoy justamente en una investigación sobre la ética, sobre esto que dijiste de que el estatuto ético del inconsciente tiene que ver con este vacío original. ¿Por qué es que el vacío original, cuando Lacan trabaja lo inconsciente en relación al vacío, por qué eso sería el estatuto ético? Porque no habría nada ahí para hacer o decir. El sujeto tiene que armar una ficción a como dé lugar a partir del otro. La construcción es de él, pero me parece que el estatuto ético, en vez de ontológico, porque hace la diferencia Lacan en el seminario 11, entre ontológico y ético. No es que sea el inconsciente de Lacan, sino que está siempre por realizarse, siempre tiene que aparecer, no está como un ser, como algo completo. Por eso es el vacío, siempre está para realizar, por realizarse. En ese sentido, es ético, el concepto de inconsciente es ético, porque no da cuenta de nada hasta que no se produzca. Y solo se produce en el análisis. Me parece que ahí está que a lo mejor no lo dije, es cierto que no lo dije, pero por eso dice lo no realizado, el inconsciente de lo no realizado, por eso es ético. No hay nada, porque si uno pudiera decir algo de eso, ya dejaría de ser ético, sería óntico. ¿Se entendió?
Sí, Ok. gracias. A mis compañeritos, conversemos. No, Coti, en relación a la pregunta que te hacían, por ahí pensaba esta Dale. cuestión de que no es el descubrimiento del inconsciente en el sentido de eso, de descubrir algo óntico, sino que es más esa cuestión a partir de la posición del deseo del analista, es como el empuje a cierto cifrado, que es eso, es del orden de lo no realizado, pero que de alguna manera la ética psicoanalítica empuja a que algo de eso se pueda cifrar. Exacto. En ese sentido Esa es la idea. Sí, perfecto. Claro que sí, no, que algún significante aparezca que dé cuenta de ese goce que se instala, que está en el sujeto. Sí, sí. Bueno, si no hay más preguntas, nos vamos. ¿Les parece? ¿Te parece, Pablo? sí, si no hay más intervenciones, alguna aclaración, me parece que Conversación, pedir alguna aclaración, alguna. Ha sido muy cerradito todo, muy. A ver. Coti, yo te quería preguntar, me quedó una duda, un Bien. vacío. No, entiendo la diferencia que marcás, lo que plantea Freud en por lo menos anoté así, agujero en la conciencia, que se debe restablecer la continuidad, pero el interlocutor es la realidad. Y en el caso de Lacan, decías que el interlocutor es el vacío. Y después dijiste algo, bueno, que es una ficción del sujeto, o que se llena, o yo pensé, o interpreté así, que se tiene que llenar. Puede ser que dijiste algo del fantasma o del síntoma, que Exacto. relaciona ese vacío. Buena pregunta. Ya en el seminario 10 y luego en el seminario 11, si bien está en el ¿cómo se llama? El grafo del deseo, la fórmula del fantasma y del síntoma, recién en este seminario, el 10 y el 11, el objeto es un objeto real, un objeto que es un hueco, un vacío, ¿no? El fantasma tiene que ver con eso, con cubrir, porque no es tolerable, Natalia, el vivir en el agujero. Es intolerable, así es como justamente el encuentro con ese agujero provoca muchos de los pasajes al acto. Por eso en el seminario de la angustia está el pasaje al acto, el acting y el acting out y el acto. Entonces, siempre que tiene que ver con ese vacío, algo produce el sujeto con ese vacío, tiene que producir algo. Y lo primero que arma es un fantasma. ¿Qué quiere decir que arma un fantasma? Primero que el fantasma es imaginario simbólico, y bueno, y arma alguna respuesta, tiene una respuesta para ese vacío, busca una respuesta para ese vacío, y lo arma con lo que tiene cerca, ¿no? Por eso el sujeto queda dividido por el significante y se relaciona con un objeto. Ahí es donde arma para eso está alienación-separación. En la separación es donde se termina de armar el fantasma. Esto no es sin consecuencia, porque ya el síntoma está en el sujeto en la última enseñanza. O sea que el síntoma ya se presenta, obviamente no
no se presenta claramente, sino que el síntoma está, que es el modo de gozar que tiene ese sujeto, y viene un fantasma a anudarse también a ese síntoma que hay dando vuelta. ¿Mm? Por eso el síntoma y el fantasma son dos lugares psíquicos que necesitamos nosotros para dirigir la cura, es del síntoma al fantasma y su vuelta al síntoma. Es decir, que el fantasma es eso, es armar una historia, un relato, un argumento que me permita tolerar lo que no hay. Por ejemplo, un niño es pegado, en Freud, eso es un fantasma, que le permite al sujeto tolerar la angustia. ¿Qué angustia? La angustia que le producía que el padre o el adulto le pegara al chico y por lo tanto le iba a pegar a él. Entonces, algo del niño golpeado o pegado necesita levantar el sujeto para poder tolerar ese agujero estructural. Somos efectos de un agujero. Eso sí. Somos efectos de un vacío. Cuando nosotros hablamos de objeto A, no hay nada ahí en el objeto A, por más que me digan oral, anal, fálico, voz y mirada, no hay nada, es un agujero donde ese agujero no dice, no existe nada ahí. Ese es el primer acercamiento de Lacan a lo real, pero necesario para pensar el fantasma. Y además, en la última enseñanza tenemos el objeto A en el centro del síntoma. ¡Wow! Parece que el objeto A está desde siempre, desde que el sujeto entra en el mundo y que queda enfrentado al lenguaje, ¿no? Siempre el objeto A es efecto de lo simbólico y del lenguaje. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, Bueno, nos vamos, no hay más, Pablito. no hay más intervenciones, no hay... Bueno, Coti, muchísimas gracias, ha sido como un recorrido amplio, que me parece que hay varias cuestiones para seguir estudiando, para seguir como profundizando, porque bueno, ha sido muy interesante el recorrido. Así que bueno, agradecidos realmente por escucharte, muy claro y bueno, muy entretenido. Bueno, muchas gracias a Chao, todos por chicos. participar, los esperamos el segundo viernes de mayo. Ah, y además los invitamos a todos a la fundación, de la EOL Delegación en Le Parc. en el Le Parc el 13, el miércoles 13 a las 7 de la tarde. Viene mucha gente, ¿saben? De Buenos Aires, de todos lados. Vengan. Un evento Están muy todos importante invitados. para Mendoza y para Argentina. Exactamente. Bueno, muchas Bueno, gracias a todos. Que estén muy bien. chao Chao, chicos. Coti. Chao.